Bienvenidos a un nuevo video de este canal, El Jardín de Martín, y el día de hoy estoy acá para hacer una llamada de teléfono, en realidad una videollamada, y voy a llamar a Lina Vázquez. Quizás algunos la conocen, quizás no. Lina es una políglota, habla 7 u 8 idiomas, no recuerdo bien. Ella es de raíces peruanas, su padre es peruano, por eso habla español, pero se crió en Australia, así que su lengua madre, digamos, es inglés, y actualmente vive en Alemania. Me hubiese encantado que nos juntemos, pero por la cuarentena estamos haciendo esta llamada a través de internet. Vamos a llamarle y vamos a pedirle que nos cuente cómo aprendió los idiomas que sabe, cuáles idiomas sabe actualmente, cuáles idiomas puede hablar y qué consejos nos puede dar en esta cuarentena para aprender idiomas, para seguir aprendiendo, en nuestro caso alemán, mientras estamos en casa. Lina además tiene un canal de YouTube también, que se los voy a dejar acá abajo, la pueden buscar como Lina Vázquez, voy a dejar en la descripción de este video su canal de YouTube y su cuenta a Instagram para que la puedan seguir y para que puedan llenarse de motivación, porque ella lo que hace en sus canales es motivarte a que puedas aprender mejor y más rápido el idioma que estés aprendiendo, y te ayuda con técnicas y te ayuda con muchos consejos. Así que suscríbanse a su cuenta y ahora la vamos a llamar. Bienvenida, Lina, a mi canal. Gracias. Después de muchos mails, intentos por ahí, en medio del coronavirus, pues estás por acá. En la introducción yo ya expliqué muy brevemente quién eres, pero seguramente tú lo vas a poder explicar mejor. No sé si puedes... Bueno, pero ¿qué has dicho? Bueno, He sí, dicho que hablas muchos idiomas y que por algún lado también eres peruana, ¿no? Entonces no sé si puedes contar un poco tu historia, qué idiomas sí. hablas, fluidos de repente, a qué te Ujú. dedicas. Ujú, Bueno, pues, hola a todos. Me llamo Lina Vázquez ujú. y sí, tienes razón. Bueno, mi papá es peruano, Sí, pero yo nací en Letonia y crecí en Australia, ajá, entonces ya como niña ya hablaba 3 idiomas, sí, pero mi mamá también habla ruso, entonces con el tiempo empecé a aprender ruso como de mi parte, y después en el colegio yo estaba en Australia en una escuela donde sí podía aprender como 3 idiomas, mm. porque una, Ah, fue un colegio especial para idiomas. No wow. solamente eso, pero eso fue como, sí, algo que yo quería hacer, y después, sí, fue esa escuela. Entonces, yo empecé a aprender, sí, francés y alemán y español también, porque quería aprender el español de España también, porque ya en la casa hablamos el español El de español Perú. de Perú. Sí, y entonces yo no sabía después del colegio qué quería hacer, porque yo también me encanta bastante la psicología, y entonces no sabía cómo puedo combinar mi pasión para idiomas con las otras cosas. Y Sí. también no sabía, ¿sabes? Porque yo no quería ser como traductora, Mm, no quería, como nunca pensaba que quería trabajar como profesora o algo ujú. así, pero me vio en una profesora. Entonces, am, sí, y yo estaba estudiando derecho, entonces Ah, escogí estudiar derecho y hice eso como durante 4 años o algo así, y me di cuenta que no fue lo que quería hacer. Y yo empecé como, sí, a grabar videos y a hacer cosas, porque un amigo me dijo cuando estaba en Alemania en el año 2016, me dijo, wow, Lina, mira, tú hablas como 7 idiomas, tienes que hacer algo con eso, tienes que enseñar a otras personas cómo pueden, sí, aprender otros idiomas, y además cómo pueden tener esas experiencias, porque yo me di cuenta que, y tú lo conoces también, cuando hablas más idiomas tienes bastante opciones para tu vida. Yo, por sí. ejemplo, yo bueno, tuve un mentor de business y él fue alemán, él es alemán, Ujú. y yo, si nunca hubiera como, sí, aprendido el alemán, nunca hubiera conocido a Sí, él.
Sí. Y todo eso también, por ejemplo, eso me pasó con el portugués también, porque empecé a aprender portugués y tuve bastante oportunidades con Babel, por ejemplo, de Brasil, para hacer entrevistas, para crear, bueno, sí, para crear contenido y todo eso. Entonces, Mm. sí, esa Sí. es mi historia. Es que, es que es así, ¿no? Si sabes más idiomas, hay más Ujú, lugares en el mundo donde puedes conseguir trabajo, donde puedes conocer gente, hay más libros que puedes leer, hay más ujú, páginas web que puedes revisar, hay más podcasts y noticias que puedes escuchar. Los idiomas ujú. te abren todo. ¿Cuáles entonces son los idiomas que hablas? Tienes, bueno, español de papá. De mamá Ujú. tienes dos, que es ruso como no como lengua nativa, sino como segunda Ah, bueno, lengua, ¿no? ujú. Y Entonces, lituano. letón, letón. Letón, Ujú. perdón. Siempre lo confundo, sí, letón. Todos se confunden eso, Sí. porque tenemos sí, Letonia y Lituania. Entonces, de Letonia y Letonia, Lituania, sí. ajá, sí. Sí. Entonces, sí, el español, inglés, alemán, letón, ruso, portugués, francés y había un otro, creo. Bueno, ahora estoy también aprendiendo el mandarín, pero eso Mm. no cuenta. Pero vi una entrevista por ahí, pensé que el portugués lo estás aprendiendo ahora mismo, ¿no? O me he equivocado. Bueno, sí, pero sabes que la cosa es que, y eso me encanta también, porque nunca vas a parar a aprender un idioma. Por Mm, ejemplo, aunque el inglés es como es mi lengua materna o algo así, yo también cada día estoy aprendiendo palabras nuevas y sí. eso pasa con todos los idiomas y entonces nunca vas a parar de aprender y por eso yo creo que también es muy importante de escoger un idioma que te encanta, que tú, Mm, bueno, donde tú piensas que es muy divertido ujú. y donde te puedes divertir. ¿Cómo haces eso? Porque la gran mayoría no la gran mayoría, pero mucha gente que ve este canal, Ujú, justamente lo ven porque encuentran el idioma alemán como algo muy difícil de lograr, ¿no? A mi modo de ver, el alemán ha sido también muy difícil de ujú, aprender, pero ahora que lo puedo hablar y ahora pues no lo hablo perfecto, pero me puedo comunicar perfectamente, ya lo ujú. encuentro divertido, pero porque ahora recién, o Sí. sea, ya puedo ver películas, escucho podcasts, hablo con gente en la calle, voy a una fiesta y me divierto porque puedo hablar con la gente, Estás, ¿no? eh, sí, Sí. estás viviendo como un alemán. Sí. Pero al inicio, Sí. para mí era horrible. Y creo que esa es la experiencia de muchos. ¿Cómo lograr que algo que parece un monstruo, ¿no? Que es un idioma, algo que no entiendes, donde vas a hacer el ridículo, te guste, Ujú. ¿no? ¿Cómo lograr que algo sea, que un idioma sea divertido, ¿no? Uf, qué pregunta. Ah, no, pues, sabes, para mí, por ejemplo, para mí el alemán Mm. es mi idioma favorito. Ah, sí, Mit ¿por qué? Abstand. ¿Cómo se dice en Mit alemán? Abstand, Mit Abstand. de por lejos o por lejos, sí. No, pero mit Abstand es sobre todo, o sobre todo Sí, el se dice alemán. así, o sea, de lejos ese es mi Ajá, idioma favorito, como hay mucha ajá. ventaja, mit Abstand, con distancia, ¿no? Como sí, sí. Sí, ves, estoy también aprendiendo Español. cada minuto nuevas palabras. Bueno, sí, entonces para mí sí, siempre fue el alemán y también, por ejemplo, yo lo estudiaba en la universidad Ujú. y yo me acuerdo cuando creo que fue el segundo año, algo así, estaba hablando con mi profesor y de verdad yo empecé a llorar porque yo no pensaba que mi nivel fue como no sé, para esa clase. Yo no pensaba que era buena y yo no pensaba que voy a como tener buenas notas y todo eso. Y él me dijo, Lina, no, mira, piensa en tu meta, piensa en lo que quieres hacer y tienes que visualizar dónde quieres ser
en 2 años o en 3 años o Mm, después de terminar tus estudios. Y yo siempre pensaba en eso. Yo tengo que decir que creo que es muy importante, bueno, la mentalidad. ¿Qué mentalidad tienes? Si mm, tienes como un growth mindset, ¿cómo mm. se dice? O fixed mindset, ¿sabes? Ujú. Como una fixed mindset sería como una mentalidad, un modo de pensar cuadrado o como, no sé cómo se dice tampoco, fix, ¿no? Como un infested mindset, ¿no? Sí, Como, sí, sí, sí. Como fija, algo fija, fijo. fija, fija, Sí. fijada, ¿no? Sí, sí. Ujú, Ujú. ujú. Y entonces yo, bueno, a veces tienes que aceptar como con todas las cosas que vas a tener momentos divertidos y momentos fáciles y momentos difíciles, Mm, pero tu meta tiene que venir de ti mismo y mm, tiene que ser algo como interno, donde, sí. por ejemplo, si estás aprendiendo el alemán porque quieres vivir en Alemania, tal vez tienes que concentrarte solamente en el próximo paso, Mm, como que voy a hacer algo cada día por 5 minutos. O mm, mi meta ahora es leer mi libro favorito en alemán y solamente concentrarte en eso y no pensar, ay, pero ah, quiero como tener un nivel de C2 o algo así, entonces mm, tengo que saber eso, 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 eso. mm, No, vas a volverte loco, mm, ¿sabes? Entonces, sí, creo que es también importante de tener como una mistura donde estás trabajando en am, como las partes o las cosas que te encantan y que son fáciles. Por ejemplo, si hay gente que puede aprender gramática muy fácil, mm. entonces tener una mistura, una Sí. mezcla de cosas para, sí, también, por ejemplo, tener como tal vez un hobby en ese Mm, idioma. Por ejemplo, como yo aprendí el portugués muy rápido o rápidamente es porque estaba yendo, bueno, a mí me encanta bailar, como bailar bachata y salsa, y siempre cada semana en Berlín, y eso fue en en Berlín, que Berlín. Aprendiste sí, portugués en Alemania, no en Brasil ni... eso, eso. Entonces lo que estaba haciendo era que cada semana yo me salí con algunos amigos de, bueno, sí, con amigos de Brasil y ellos siempre estaban hablando en portugués. Y entonces así yo aprendí el idioma aquí en Alemania. Sí. Pero la misma cosa me pasó en Australia porque yo pensaba, bueno, yo quiero crear ¿cómo se dice eso? Como un environment. Una atmósfera o sí, atmósfera creo, sí. Una atmósfera alemana. Entonces también empecé a ir para hacer como un Mm, baile alemán en Australia. Entonces, sí, tienes que como, sí, escoger algo, encontrar algo que te encanta y hacer eso mm, en el idioma o tener una persona mm, con quien puedes hablar. Tal vez también en el internet existen mm. bastante aplicativos que Sí, puedes sí. usar como HelloTalk, iTalk y Verbling y sí. Mm, mm. Sí, eso es muy interesante porque cuando yo le he preguntado a algunas personas que saben muchos idiomas, como a ti, como a Elisa, como a Luca, como a Gabriel y alguno otro por ahí, ninguno me habla de la escuela, ¿no? O sea, es gracioso porque cuando le preguntas a alguien común, digamos, a alguien que sabe un idioma o máximo dos, les preguntas, ¿cómo Mm. aprendiste tu idioma? Y, ah, bueno, fui 7, 8 años a una escuela y ahí lo aprendí. Y cuando yo les Ah, pregunto a ustedes, me dicen, no, pues bailaba bachata, ¿no? Con brasileros, ¿no? Entonces, bailaba bachata en portugués, en y, alemán. y en Sí, sí. Alemania además, ¿no? Mm. Eso es muy interesante, ¿no? Porque realmente se ve ahí como el aprendizaje del idioma no entra necesariamente a través de un profesor, sino de una experiencia de vida, ¿no? Como de verdad un contacto con la cultura y Mm. no simplemente leyendo o memorizando cosas, ¿no? Em, Sí. te pregunto ahora, por ejemplo, que estamos en época pues, de coronavirus y cuarentena, mucha gente se ha tenido que quedar encerrada en casa Ujú.
y no puede más construir esa atmósfera o ese, ¿cómo se dice? No sé tampoco cómo se dice, Sí, ese medio, ¿no? Ese estilo de vida como sistema. en otro idioma, porque en ciudades grandes existe siempre esa posibilidad de ir a un hostel de backpackers y hablar con extranjeros o actividades de la embajada de tal país y ir, siempre hay posibilidad de encontrarse con otras culturas, pero ahora pero muchas personas están simplemente en casa y quieren aprovechar estos días para avanzar con el idioma. Ujú. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué harías tú, por ejemplo, si quisieses aprender un idioma y estás encerrada en tu casa? ¿Cómo lo aprenderías? No puedes ir a bailar bachata a la calle, ¿no? Sí puedo hacerlo aquí en la sala. No, bueno, no, es una pregunta muy buena sabes, yo pienso que en ese tiempo, bueno, aunque Ujú, el coronavirus bueno, naturalmente no es una cosa buena, pero ahora tenemos la oportunidad de buscar cosas o de tener tiempo para hacer todo eso, ujú, porque como una excusa siempre era, ay, yo no tengo tiempo, ahora lo tienes. Y entonces, para responder a tu pregunta, por ejemplo, existen como desafíos donde tú puedes participar. Por ujú, ejemplo, yo creo que el Link tiene un mm. desafío, algo así con idiomas. Existen como Instagram challenges y Ah, en sí. Facebook también. Entonces lo que yo haría es, por ejemplo, yo tengo una cuenta en Instagram también con mi novio que es Monthly Glot Ujú. y Voy a dejar nosotros, todos los links. ah, Ya los ya, dije en la descripción, pero ujú, igual repito que estoy dejando los links en la descripción para que la gente se suscriba a tu canal y gracias. a tu Instagram, ¿no? Sí, pero yo creo que es posible de tener ese contacto social Mm, en el Internet ahora, o mm, en Instagram, en TikTok, en Facebook, lo que sea, pero la gente puede grabar videos porque hay esos desafíos de como videos de 1 minuto, 30 segundos de una frase o algo así para tener esa continuidad con el mm, idioma. mm, Pero además puedes también, sí, usar aplicativos o también buscar un grupo online, sí, porque cada persona tiene su propio estilo de aprender, ¿sabes? Para mí, por ejemplo, yo, yo creo que he utilizado todo. ¿Qué hiciste? Pero para mí, yo soy una persona extrovertida, ujú, entonces yo necesito ese contacto social mm. y por eso me encantan como las lecciones online con mucha gente o Ah, hablar en grupos, mm, tener como contactos en Instagram, grabar videos, como ujú. ya sabes. Por Sí, eso también tengo mi canal. sí, sí, Entonces, sí, sí. sí, creo que es importante de tener también una mistura. Puedes empezar tu día con un audio curso o con un libro, algo que te guste, y después puedes tener sí, un Unterricht con, Una con clase. una lección. ¿Es lección? No. Yo Sí, tengo las palabras eh, de portugués ahora en mi sí, cabeza. sí, sí, sí. Hace un rato dijiste es una mistura, Sí, es una mezcla. mezcla, No, pero mezcla. pero está bien, está bien. He empezado a aprender portugués también. Oh, Sí, sí, hace ya 2 meses que llevo clases muy poco, una vez por semana. ujú. Pero escucho podcast en portugués. Bueno, si sabes español es muy fácil, ¿no? Al menos Sí, eso veo yo. pero también puedes tener bastante dificultades. Yo paré bueno, lo que yo tenía que hacer es separar el español del portugués, porque yo también pensaba la misma cosa al principio, que pensaba, ay, yo ya puedo hablar español, va a ser tan fácil, y después porque hay muchas palabras que son muy parecidas, pero tienen como una... Mm, ¿cómo se como dice? brincar. ¿Conoces Sí, esa sí. palabra que en español significa saltar y en Ajá. portugués significa como hacer bromas, ¿no? O Sí, sí, brincadeira. vos está brincando, ¿no? Se ta- Pero ya ves, y yo pensaba, brincar, ok, me está diciendo que quiere hacer bromas. Y yo no conocía esa palabra en español. Entonces, pero, Claro. pero
Entonces, ¿tú qué piensas? ¿Qué puede hacer una persona ahora en ese coronavirus para Mm, mejorar el mm, idioma y mm, como mantener ese sistema de, mm. o como, ¿cómo se Sí. dice? Continuidad. Es que lo que tú has dicho es muy cierto, ¿no? Cada persona, y esto es algo que a mí me motivó mucho, Mm, me motivó mucho haber conocido a Luca en concreto, que fue el primero que conocí en estos meetings de Lingoda y de Expolingua y ujú, estas ujú, cosas, porque entendí ahí que cada uno tiene que encontrar como... Suena un poco como filosófico, pero cada uno debe encontrar su propio camino, ¿no? Y, sí, sí, y, es verdad. y eso para mí fue una motivación Mm, a aprender más alemán y bueno, ahora estoy con el portugués y espero más adelante aprender otro más, si se puede, mm, porque en mi cabeza estaba la idea muy fuerte de, pues el alemán es muy difícil, es muy difícil, es muy difícil, pero cuando mm, entiendes que no, es muy difícil por acá, mm, pero si encuentras tu camino, si vas por otro lado es más fácil, cuando entiendes que hay una puerta para ti, un caminito para ti, mm, te motivas porque dices, bueno, entonces lo tengo que encontrar. Y para mí lo que me ha funcionado mucho es aprender vocabulario con Anki. Eso uso yo. ¿Conoces el ah, Anki? sí, lo ¿No? conozco, lo conozco. Pero el vocabulario no lo saco de libros ni de ninguna lista de nada. Saco el vocabulario de conversaciones con personas reales o, en todo caso, de películas. O sea, Ujú, lo que ujú, hago es veo la película y cuando hay algo que no entiendo lo escribo y después lo paso al Anki o converso con algún amigo o con mi esposa que es alemana y cuando no entiendo algo lo escribo sí, sabes, y yo ya siempre hice lo mismo. Ujú, y no uso, o sea, no uso más libros, no uso más gramática, no me gusta. ujú. A No, a veces, mí a tampoco. veces a veces leo, sí, pero leo poco. A veces repaso alguna cosa, pero es muy raro, de Ujú, verdad. Y podcast también. O sea, para mí el cambio sí, fue pasar de los libros y las ujú, clases y los profesores, pasé a hablar y escuchar mucho y aprender vocabulario. Y para mí es eso, ¿no? sí, Y sí. aprendo mucho más rápido con eso. Y ese es mi camino. Quizás haya gente que, no sé, que necesita una Ujú. pizarra y un profesor y una... Yo no. Sí, ya. Em, y cuando encuentras ese camino, pues dices, wow, es posible aprender idiomas y no importa la edad que tengas, ¿no? Porque muchos dicen eso, ¿no? Ya tengo 40 años, ya tengo 50 años, ya no puedo aprender idiomas, eso es para menores de 20, ¿no? Y creo que no es Pero así. sí, pero sabes, y eso es, y yo, por ejemplo, porque a mí me interesan como muchas como áreas de la vida, puede Ujú, decir eso. ujú, Por ejemplo, yo también estudiaba psicoterapia ujú, y yo también trabajo como coach para el desarrollo personal ujú, y siempre también en mi canal y ujú. en Instagram, como mi meta es también de dar a la gente todos esos recursos, no solamente en lo que Ujú. tiene que ver con idiomas, pero de todas partes, porque nosotros somos, bueno, las personas somos como holistisch, sagt man, Ujú. se dice en alemán, como, ¿sabes? Holísticas. Sí, holísticas. Entonces, y lo que dijiste es muy importante, donde dijiste que, bueno, sí, mucha gente cree que, es muy difícil desde el principio. Entonces, yo pienso, y tal vez conoces a ese, es como eh, ¿cómo se dice? Like a quote, que Eh, si crees que puedes o si crees que no puedes, mm, tienes razón. mm. Entonces, yo nunca dije que no puedo hacer algo. Sí. Por ejemplo, yo con el alemán, mi meta siempre desde el principio fue, yo voy a hablar el alemán
y con la pronunciación también, como una nativa. Mm, mm. Y Sí, sí. hablas muy bien alemán, te he escuchado por Pero ahí en... sabes, imagínate si yo había dicho, no, solamente voy a aprender, no lo sé, no sé si va a funcionar. Tienes que creer en ti mismo y tienes que decir, voy a tener ese Exacto, éxito. No exacto. importa cuánto, sí, no importa cuánto tiempo demora, si lo quieres, vas a encontrar un camino Mm, con todas las cosas. Y no importa qué edad tienes. Por ejemplo, yo tengo un estudiante y él habla bastante bien el alemán y también está aprendiendo el ruso. Y él tiene como 50 años, 55, y estaba, cuando era más joven, también en la escuela, aprendió un poco de alemán, pero ya no, bueno, ya ujú. se olvidó muchas cosas, pero ahora sí, él dijo, sabes que yo quiero hablar el alemán, me encanta, voy a hacerlo, y nunca ha dicho algo como de su edad o algo así, nunca ha dicho, yo tengo 55 años, entonces no sé si es posible, solamente dijo, quiero hacerlo, entonces voy a hacerlo. Mm, es que es la excusa perfecta, ¿no? Ah, no, yo ya estoy viejo, ¿no? O no tengo tiempo, es otra excusa que yo escucho mucho, no tengo tiempo. Ujú. Y claro, ahora la gente tiene mucho tiempo por la cuarentena, Ajá. pero Entonces no tenemos tiempo para los sí, TikToks. pero también algo muy interesante que creo que aprendí en los últimos 2 años que estoy acá en Alemania y tuve que aprender el idioma. Estoy apenas 2 años en Alemania, ¿no? Entonces aprendí el idioma en este tiempo. Es que se puede aprender alemán también sin tener que gastar mucho tiempo. Y esto es Sí. algo que mucha gente no lo entiende. Yo, por Mm. ejemplo, algo que hago es... em, mientras voy a comprar o mientras limpio la casa o mientras cualquier cosa me Sí. pongo a escuchar podcast, ¿no? Que es Ujú, un ujú. tiempo muerto o es un tiempo que, no sé, podría no escuchar nada simplemente, pero escucho podcast. O, por Sí. ejemplo, a veces cosas tan tontas como, ahora ya entiendo todo, pero me acuerdo que subía al van y en el Ujú. van me ponía a leer los letreros, ¿no? Como, no sé, de las multas, de los, ¿cómo se dice? Sí lo sé, Festos, lo conozco. o Ajá. los sitios para los vejín. O sea, todos Ujú, estos letreros que hay en el van y decía, ¿ya qué palabra no conozco? Y mientras veía las palabras las anotaba, ¿no? Entonces después ujú. las aprendía y cuando regresaba al van me sentía orgulloso de que podía estar en un lugar donde entiendo todo ¿Lo ves? lo que está Sí, escrito, sí. ¿no? Y esas Pe- cosas se pueden hacer, no sé, mientras uno vive, no tienes que sentarte Ujú. 3 horas a estudiar, ¿no? Y también sabes que eso es exactamente lo que yo hago, porque, bueno, claro, yo estudiaba el alemán y el francés y el ruso en el colegio, hay también el italiano. Ah, sí. Pero, Ah, ¿sabes? Eso fue, bueno, lo que quería decir es en la universidad, pero, ¿sabes? Yo, bueno, yo creo que he aprendido más en los últimos como 3 años. Por ejemplo, el portugués lo he aprendido en como 7 meses, porque he combinado ese idioma con algo en mi vida. mm, Y yo creo que es muy importante que la gente sepa que tiene que ser relevante para ti. Por mm. ejemplo, a mí me encanta matar 2 pájaros de un tiro. Entonces, por eso sí, cuando estoy en la ducha, también estoy escuchando los podcasts o ahora estoy escuchando ese como audio curso para el mandarín. Pero sí, tienes que como envolver el idioma en tu vida diaria Mm, sí, y después no vas a tener ese sentido de, es como algo que exacto. tengo que hacer, ¿sabes? Mm, y además también ahorita me he puesto a pensar como a un nivel más psicológico, si Ujú, tú haces el idioma parte de tu vida, ya no es ujú. un estrés porque hace como parte de ti, es parte de tu rutina o Sí, de tu vida diaria. En cambio, si tú entiendes siempre el idioma como una actividad extra, como una como actividad separada. Ajá. separada,
tu vida es esta y acá están tus clases de alemán, ¿no? Entonces uno siempre tiene que estar saliendo de ti misma para ir a las Ujú. clases de alemán, mientras que con el otro método es al revés, el alemán nunca se va porque ya está como incorporado, ¿no? Sí, Y en sí. cosas tontas de repente, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, pero en vez de buscar las recetas de cocina en español, buscarlas en Ujú. alemán. O en vez de, esta semana voy a hacer, en vez de cocinar, voy a hacer pura comida alemana, a ver qué tal. Sí. Y hago, cocino en Ajá. alemán, ¿no? Y a ver qué Ujú, tal. Y cosas tontas, ¿no? Son los que, ujú, lo que hace que uno aprenda. ¿Cómo has hecho ujú. cómo haces o cómo has hecho en tu vida con el tema de vocabulario, que es un gran obstáculo para muchos? Ah, ¿Ha sido ajá. natural por simplemente hablando o te has sentado a aprenderlo? Bueno, a veces sí. Por ejemplo, como ya dije, cuando estaba en la universidad tenía que aprender el vocabulario como cada semana, pero ahora sí, lo que hago es, yo tengo como mi propio sistema y ya ¿Cómo con el es? tiempo, sí, pues yo ya sabes, cuando tienes experiencia ya sabes qué funciona para ti y qué no. Mm. Entonces, para mí ahora yo lo, bueno, es como input-output, ¿sabes? El primer paso es que es que yo veo muchos videos en YouTube o como series y también escucho esos podcasts o algo que me encanta como de psicología en ese idioma y después cuando necesito hablar tengo ese vocabulario y pregunto, siempre como hago preguntas, ¿cómo se dice eso? ¿Cómo se dice eso? Y también sí, es importante de aprender cosas que son relevantes. Yo sé Mm. que ya dije eso, pero, ¿sabes? Con el portugués, por ejemplo, ya, bueno, en ese momento ya puedo hablar sobre temas como de metacognición o algo así, Wow. de neurociencia, pero hace 2 semanas o como hace 3 semanas no sabía cómo decir 365 en portugués. Estaba leyendo un libro sobre los ¿Cómo se 5 idiomas. dice? Eh, Ah, un momento. 300, no, pero 5 es Um, 5 y 60 es, creo que es 60, Dois, ¿no? três, 300, ya, 365, ¿así? 65, sí. Pero yo no sabía cómo decir eso, tenía como algunas dudas, pero sabía cómo hablar de los idiomas de amor, como Ujú. los 5 idiomas de amor y cómo explicar cosas sobre el aprendizaje y todo eso, pero lo que quiero decir con eso es que a veces, porque la gente pierda esa como motivación de aprender un idioma, es que están aprendiendo cosas o están siguiendo un camino que no es para ellos. Mm, Como si tú eres, por ejemplo, abogado, mm, necesitas, y por ejemplo, digamos, eres un abogado de Perú o de España y hablas español y ahora quieres conseguir un trabajo aquí en Alemania. Tú vas a, claro, necesitar como ese vocabulario diario de hacer compras o mm. como, no sé qué, ir al banco y Sí. hacer tus cosas en el banco, pero también vas a necesitar todo el vocabulario de un abogado. Ujú. Y no tiene sentido de como seguir un curso donde te enseñan cómo, no sé qué, cómo hablar de la guerra o Sí. cómo. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué quiero decir? Es importante sí, de aprender cosas como en el primer paso que son relevantes para ti y Exacto. después puedes como aprender lo que sea, pero Mm. tienes que Claro, tener y ese es la. el problema con las escuelas, porque mucha gente se Ujú, inscribe en una escuela queriendo algo que no ujú, es exactamente lo que quiere el que está al lado. Entonces, ujú, la impresión que yo tuve cuando estuve en la escuela estudiando alemán era que la escuela estaba muy, pero muy orientada a que los alumnos pasen el test DAF, sí, porque la sí. gran mayoría de alumnos querían entrar a la universidad, eran muy jóvenes y querían entrar a la universidad. Pero yo era mayor que ellos y yo no quería hacer ningún test DAF. Yo lo que Ujú. quería era ir a una fiesta y entender las cosas que dicen, ¿no? Entonces me frustraba porque
sabía palabras que en las fiestas no se usan. O sea, porque Sí, claro. están los libros orientados hacia Ujú, el TESDAF o el TELC o uno de esos exámenes. Yo no necesitaba esas palabras y era frustrante porque, claro, tú estás en la escuela estudiando palabras y gramática y cosas que vas a utilizar para la prueba y ujú, ujú. cuando vas a una fiesta dices, no, si yo ya soy B2, pero igual no puedes hablar porque nadie te Sí. enseñó o sea, nunca practicaste de verdad o sea, hablar con una persona normal, ¿no? Ujú, Practicaste siempre con la profesora cosas que no vas a usar. Y esa es ujú. una crítica que yo tengo al menos con las escuelas físicas, porque las digitales son un poco más personalizadas, ¿no? Funcionan un poco Sí, más sí. como... pero las grupales, estas escuelas donde hay Ujú, 40 personas en una sala, pues no me gustó, ¿no? La experiencia. ujú, Y lo que dices de la relevancia o de aprendizaje, ¿cómo se dice? De contenido relevante, ujú. es muy importante o muy interesante también porque cuando es relevante para ti, es como que le prestas atención, ¿no? Sí, claro, Ahora, claro. que está lo del... O sea, a mí me está pasando ahora que yo siempre odiaba Ujú, escuchar noticias en alemán, ¿ya? Porque me ujú. decía, ay, qué dolor de cabeza. Aparte, Pero, pero ajá, ahora que están hablando todo el tiempo del coronavirus, quiero escuchar y quiero saber qué ha sí, pasado y qué va a pasar y va a haber Ausgangssperre o va a haber como... sí, Y quiero sí, escuchar. Entonces, ahora sí me gusta escuchar noticias en alemán porque es relevante para mí, porque hay algo que claro. me interesa, ¿no? Sí. Y también eso es también un buen punto que tus intereses también van a cambiarse. Mm, Por ejemplo, lo que es relevante o importante para ti ahora va a cambiarse. mm, Entonces, yo también creo que es importante de como sí, tener tal vez una o dos, tal vez tres cosas que utilizas para el aprendizaje, por ejemplo, un podcast mm, o no sé qué, un canal de YouTube y mm, basta, no mm, más, porque yo creo que tanta gente como pierda tiempo en buscando cosas, ay, no sé qué curso quiero como tomar o seguir, no sé qué audio podcast mm, debería escuchar y vas a perder mucho tiempo. Entonces lo que puedes hacer es escoger un tema o una cosa, hacer eso cada día y tener esos hábitos son hábitos, sí, sí, pues es sí, sí. portugués, no, no. Entonces sí, y lo que yo hago también eso se llama habit stacking y Ujú, también es algo que ujú, es muy relevante ahora, que en vez de como tentar de tener un nuevo hábito, lo que puedes hacer es apilar mm, esa nueva cosa en una cosa que ya haces. Por ejemplo, yo sé, yo tengo mi hábito cada mañana cuando me levanto, yo hago mi meditación y directamente después de eso, cuando me voy a duchar, tengo mi podcast en mandarín. ah, Y ujú. eso, porque yo sé que voy a hacer esa meditación, voy a la ducha, entonces puedo combinar una cosa nueva ya con algo que, bueno, con algo que ya Sí, hago. sí, sí. Sí, y eso me hace pensar ahora en algo más, que es, creo que es más importante hacer algo Ujú, muchas veces que mucho tiempo junto, ¿no? No sé si lo explico bien, como si escuchas un podcast en mandarín todos los días, probablemente aprendes más así que ujú. estudiando un día 8 horas seguidas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, yo creo que muchas personas tienen como esa mentalidad, como ya dijiste, que tienen que sentarse en la mesa con un libro por 3 años, 3 horas y Sí. así vas a aprender. No, no tiene que ser difícil. Mm, mm. Sí, es como que haz muchas veces cosas pequeñas, ¿no? Yo lo veo así, o sea, y a veces
A mí me pasa, hace un rato mencionaste esto del input-output. No sé si eso Ujú, es como una teoría de alguien, porque siempre lo escucho y me parece muy genial. Eso es muy interesante porque a veces de tanto escuchar cosas, ujú. o Sí. de tanto leer para otros, o de tanto, no sé, de tanto hablar, hay palabras que como nunca las memorizaste, nunca las aprendiste de Ujú, memoria, ujú. y de pronto ¡poc! Se salen. Sí, Como sí, pero a veces ujú, digo, wow, he dicho una palabra que nunca antes la había dicho. ujú. ¿Por qué la dije? Bueno, la dije porque, claro, la escucho todo el tiempo, ¿no? Y se me... Sí, eso es. También tienes que, sí, es muy importante también de saber cómo funciona tu cerebro. Mm, Y así es que si escuchas algo o ves algo como 10, 20 veces, vas a saber o vas a conocerlo. mm, Y también, sí, input-output es muy fácil describirlo así, que tú no puedes reproducir algo o decir algo o producir algo que nunca has oído o mm, que nunca has visto. sí, Entonces, ¿cómo quieres saber cómo decir una frase o cómo explicar algo en alemán si nunca has oído eso? sí, O si nunca has como escuchado cómo se dice eso, exacto. como un alemán lo dice. Entonces, Cierto. Mm, sí, es importante al principio también de escuchar bastante y de envolverte también en las conversaciones, aunque tal vez no puedes como decir mucho, pero es sí. importante de estar Mm, ahí mm. y sí, Y eso, escuchar. esto que acabas de decir me hace pensar en una cosa más, que esto ya es lo último de nuestras charlas sobre idiomas. Eh, Ajá. Acabas de decir algo que es, eh, ¿cómo voy a entender si no conozco la palabra, ¿no? Si no sé cómo decirlo. Ujú, Y hablando sobre el tema del acento, sí, del acento, de tu pronunciación, ujú, eh, yo lo que me he dado cuenta es que las personas que más se demoran en aprender el idioma son las ujú, personas que tienen peor acento. Me explico. Que creo que hay una relación entre el acento y poder aprender rápido, porque si tú aprendes a imitar el acento correctamente o a pronunciar bien las palabras, es ujú. más fácil que las reconozcas luego, porque, ¿me entiendes? Sí, Porque si yo digo, no sé, mutter en vez de muta, ¿no? O vater en vez de fata, ¿no? Cuando un alemán diga meine Mutter, yo voy a decir, ujú, ah, su mamá. Porque ujú. yo también lo digo así, ¿no? Yo aprendí a pronunciarlo así. Pero si yo digo meine Mutter, entonces no voy a poder reconocer lo que... Sí, eso es eso muy es, sí. interesante, ¿no? Como la pronunciación. Ujú. Y en las escuelas, yo lo que he visto es que nunca te exigen tener una buena pronunciación. Es como al final dejan la pronunciación y es muy importante eso también, ¿no? Sí, claro, y porque vas a perder bastante tiempo si intentas de aprender la pronunciación como al final. Mm, Y por eso por eso yo uso solamente ahora como sí, audiolibros o audiotextos, algo así, o videos, porque sí, estás haciendo todo lo que necesitas o estás usando todo lo más relevante que posible para saber o aprender cómo hablar. ujú. Porque yo, sí, puedes imitar. Eso es que hago siempre y eso ayuda con la pronunciación y también con el vocabulario y todo que necesitas. Tienes que imitar a gente nativa para saber cómo decirlo. Exacto. Sí. En cambio, si aprendes del libro, no estás Ujú. imitando, simplemente estás memorizando y claro, no estás aprendiendo el sonido, estás aprendiendo la imagen, la palabra, Letras. las letras. Es que al final, las palabras en un libro es solamente un dibujo. O sea, Sí, es un dibujo. sí. Y eso me pasó con el sueco, también con También el habla sueco. un poquito. Mm. Estaba aprendiendo como por un mes y después lo dejé y porque quería concentrarme en el portugués y después también, no sé,
tal vez voy a empezarlo de nuevo, pero no sé, no sé Ajá. cuándo. Sí, entonces eso me pasó y yo también porque hay reglas, como con el alemán también. ¿Cómo vas a saber que una J se pronuncia, no sé, de una manera Jot. diferente o ese W también? Mm, No vas a saber eso si no has escuchado a un nativo o has, sí, oído mm, eso en un video. mm. Entonces lo aprendes mal y después tienes que Sí, sí, sí. corregir. Es que eso, ¿no? Es más fácil que corregir el acento, construirlo desde el inicio, ¿no? Porque si no aprendes mal y después tienes que estar corrigiendo la palabra que ya tienes en tu cabeza porque nadie te entiende y tú tampoco entiendes lo que te dicen porque está mal puesta en tu cabeza. Entonces, buenísimo. ¿Qué más? ¿Algún consejo, algún truco así que tú tengas y que del que no hayamos hablado antes de terminar así? No Mm, sé, o qué cosas entre las personas que te siguen, por ejemplo, ¿cuál es la mayor dificultad y cuál es el mayor consejo que tú siempre andas dando por ahí, en tu canal? bueno, yo pienso que sí, la pregunta que recibo bastante es sobre la motivación Mm, y ya hemos hablado bastante de ese tema, entonces creo que sí, mi consejo sería, sí, de encontrar una cosa que te guste mm, y usar eso. Por ejemplo, hacer algo como yo, por ejemplo, a mí me gusta escribir en mi journal, mm, entonces lo hago cada día y cuando quiero practicar mis idiomas también, lo hago en alemán o lo mm, hago en español. Y una cosa fácil, cada día vas a tener los resultados que quieres y sí, en cambio que cuando, no sé, mm. intentas de usar algo que no es Sí, para ti o que no te sirve. sí. Entonces, Y cosas eso es. fáciles también, ¿no? Eso porque a veces hay gente que hay gente que quiere ya con A2 ir o sea, el nivel A2 ya quieren ir y hablar y explicar Mm, todo lo que está en la cabeza de uno. A mm. veces es mejor comunicarse como Tarzán o como... Sí, sí. Bueno, pero tiene que también estar como equilibrado. Tienes que, claro, hacer cosas fáciles, pero también, digamos, cada semana tener ese desafío para ti mismo. Mm, Entonces, tener una conversación o algo donde vas a también usar todo que has aprendido, mm, mm. ¿sabes? Sí, sí, buenísimo. Oye, muchas gracias. Yo ya dije, Gracias a ya ti. conté un poco dónde te pueden encontrar en la introducción, pero no sé si lo puedes volver a repetir. Tienes un canal de YouTube, un Instagram Sí, también, ¿no? Lina Vázquez. Me pueden encontrar ahí, sí, en Ujú, YouTube. Lina Vázquez, Instagram también. ujú, Y además, sí, tenemos una cuenta con, sí, dos ujú, políglotas que se llama Monthlyglot ujú, y donde enseñamos también todos los recursos, todo lo que estamos haciendo, ujú, cómo aprendemos todos los idiomas y ujú, sí, ujú, me pueden ujú. encontrar ahí. Claro, buenísimo. Así que el que quiere motivación, tú se los das. Ay, muchas gracias, Martín. No, gracias a ti. Y qué pena que estés, no me había dado cuenta que estabas en Colonia y que haya coronavirus, si no nos hubiésemos visto, ¿no? Pero bueno, quién lo sabe, tal vez nos podemos encontrar y hacer un video para mi canal también. Sí, ¿O no? sí, 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 claro que sí. Buenísimo. Listo, Bueno, gracias. Nos vemos, gracias. Lina. Chao.